Hola camaradas, buenas noches. El día de hoy voy a mostrarles cómo crear un proyecto de React.js. Y bueno, les voy a explicar algunas cosas. Lo primero, les recomiendo revisar la documentación oficial de React.js y buscar cada uno de los tópicos. React.js es una librería de JavaScript para construir interfaces para el frontend, y es declarativa, basada en componentes. Apréndelo una vez y escríbelo donde quieras. Entonces, bueno, yo entro aquí al Get Started. Me voy a instalación, me voy a crear una nueva aplicación. Para esto, según la documentación, tenemos que tener instalado Node y npm en su versión 10.16 mayor o igual, y para npm tenemos en su versión 5.6. Para instalarlo pueden ir a esta liga y bueno, lo descargan y lo instalan, ¿verdad? Ya lo descargaron, instalaron. Yo ya lo tengo instalado, así que no les voy a enseñar, no les voy a mostrar cómo. Ya nos seguimos. Entonces, para crear un proyecto React App hay que hay que crear una carpeta. Yo estoy usando Visual Studio Code y ya me creé mi carpeta donde voy a estar ahorita trabajando. React Example puede llamarse como ustedes quieran, como el proyecto lo pida. Y bueno, una vez instalado vamos a ejecutar este comando npx. Abrimos nuestra terminal, va a abrir entonces aquí ponemos npx, después ponemos create react app, create react app, y luego el nombre de nuestro proyecto, demo. Así lo voy a poner. Le damos enter. Y bueno, se va a tardar ahí un rato creando nuestra aplicación, dependiendo de tu velocidad de internet. Entonces, bueno, mientras eso ocurre, podemos ver acá. Pues lean esto detenidamente, porque pues hay como cosas importantes que puede uno encontrar aquí. Recommended toolchains nos dice que para aprender React o crear una nueva single page application, usemos create React App, que es pero bueno, se pueden hacer algunas otras cosas, y bueno, si les interesa alguno, pues ya lo pueden ir viendo aquí, pero para aprender pues recomiendan esto al principio. Entonces pues yo me voy aquí a Main Concepts, que es como lo más apropiado, que son como los conceptos básicos. Y el Hola Mundo, el ejemplo de React más
pequeño que hay. Vamos a pensar en React como una cadena de componentes, componente padre y sus componentes hijitos. A su vez, cada componente hijo puede tener más hijitos, se convertiría en un componente padre, y así hasta lograr hacer tu aplicación completa. Por otro lado, también para la documentación está asumiendo que tú tienes un conocimiento de JavaScript. Si no lo tienes, bueno, tiene aquí una liga que puedes ir a revisar también. Esta es la oficial. Y bueno, aquí te puedes echar un clavadín y y ver todos los conceptos de JavaScript que requieras, ¿no? Ahí te lo puedes leer con cuidado. Pues hay muchas cosas. Es como, no sé, cuando en una entrevista de trabajo te dicen, ¿sabe usted inglés? ¿Qué porcentaje de inglés sabe? Pues realmente es complicado responder esa pregunta porque pues ni siquiera podría yo decir qué porcentaje de español sé. El tema aquí es, ¿te puedes comunicar? No te puedes comunicar, lo puedes hacer o no lo puedes hacer con pues el nivel que tengas de inglés, de español o de lo que sea, ¿no? Vamos a ver cómo va esto. Pues como podrán ver, todavía sigue creando sigue creando elementos. Aquí ya puso los módulos de Node, que pues los vamos a utilizar. Entonces, pues aquí te da un pequeño ejemplo de cómo hacer un ejemplo, el más pequeño, ¿verdad? Luego hay una introducción a JSX que parece HTML, pero no lo es. Aquí dice, no es HTML, pero se parece mucho. Y te va dando también aquí ejemplos, ¿no? Constantes, estás declarando esta con este contenido. También puedes tener expresiones embebidas con JSX. Lo que se entiende aquí es que tienes esta primer constante que contiene un texto, y luego aquí tienes otra constante que contiene esta parte de JSX, pero le está metiendo aquí la otra por medio de estos corchetillos, y llama esta otra. Cuando tú haces el render de este elemento, en realidad pone este elemento, pero tiene embebido este otro, que es este de acá. Miren, aquí se ve más claramente. Tiene esta constante con este JSX y está teniendo embebido este elemento. Lo formatea, ¿verdad? Aquí tiene una función que formatea este elemento dependiendo de lo que lo pases, y tiene este otro constante que se llama user, y son estos dos elementos. Esto, bueno, parece tener formato JSON. A la hora que tú haces el render aquí de pues está usando y está formateando con bastante interesante. Aquí ya le meten algo de lógica. Y bueno, ahí tiene varios ejemplos, ¿verdad? Como
podrán ver, también tiene propiedades o atributos, los ESX con atributos. Pues también en esos atributos embeber elementos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Mira, puedes prevenir también ataques de inyección, por ejemplo aquí, usando este. Supongo que eso es como cuando metes tú en una interfaz de usuario un query y no está bien protegido. Este puede ser inyectado un elemento y luego ejecutado en el servidor de base de datos, y ya sea que te rompan algo, te borren algo, por dejar que puedan inyectar ahí queries. Cómo se representan objetos y etcétera. Bueno, son temas, más bien es algo que pues no son cosas largas. Cómo haces el rendering de elementos, lo que habíamos comentado, lo puedes hacer así, con constantes. Eso se va a renderizar en un elemento dentro del DOM, que es este div con id root. O sea, a este div le pones un id, y cuando haces el render de React, que aquí está, miren, React DOM render, le dices que va a renderizar este elemento y le dices en qué elemento del DOM lo va a hacer con este. Ahorita que termine esto, ya terminó, qué bien. Entonces vámonos para acá. Ya, bueno, con esa instrucción que hicimos, con esta ya creo la aplicación de React. Parece que está aquí. Todas las carpetas pues son importantes, pero las principales es esta de source y esta de public. En la de public vas a tener tu index.html con toda esta bola de comentarios, que bueno, igual pues los puedes borrar después. De inicio pues ahí déjalos. Y aquí está el div id root, donde va a renderizar tu single page application. Luego tenemos acá el index.js. Este index.js es el que se va a encargar de renderizar. Dice que va a renderizar el componente app, y ese componente app lo va a renderizar en este elemento del DOM. Tiene algunas otras cosas. El componente app lo tenemos en app.js. Este es un componente y es un componente funcional, porque déjenme decirles que los componentes los puedes implementar de dos formas, y me parece que, déjenme ver dónde era, si aquí, sí, los puedes implementar por medio de funciones o lo puedes implementar por medio de clases. Por funciones pues lo puedes hacer así, y con clases lo puedes hacer de esta otra manera, con esta declaración class, nombre de la clase, extiende un React component. Si notan hay una diferencia, este hace un return, así nada más, y este hace un render para hacer después un return. Entonces tiene sus diferencias. También hay otra cosa que es importante saber, que es el ciclo de vida de React. Y bueno, es como el load, un load, y
ese tipo de cosas que vemos en otras tecnologías. Déjenme ver así rápidamente si por aquí. Sí, son estos dos métodos, estas dos funciones ocurren antes de montar los componentes. Me parece que es este, y este es después de desmontar un componente. Por ejemplo, aquí en este podrías hacer un fetch para llenar no sé, a lo mejor los combos de tu formulario. Entonces, bueno, hay esas dos maneras. Hay esas dos maneras. Entonces, pues bueno, aquí ya como que tenemos el proyecto que creó. Para ejecutarlo, lo hacemos con npm run start, si no mal recuerdo. A ver si es cierto. Sí estoy. Npm start. A ver. Ups. A ver que no le gusta. Ya. Estoy en la carpeta equivocada y no encuentra el package JSON y por eso no me deja. Entonces vamos a cambiarnos a la carpeta que se creó, demo, y entonces aquí sí, npm run start. Entonces, bueno, va a levantarse su servidor de desarrollo, va a compilar. Eso es lo que hace esa instrucción, y te va a echar a andar tu proyecto de React. Y es esto. Eso de aquí es lo que tenemos aquí. Yo lo quito, guardo, compila. Como no estoy usando logo, me dice que hay un warning. También lo voy a quitar. Listo. Ahora sí, ya no tenemos nada. Aquí podemos poner nuestro hola mundo. Hola mundo. Aquí está, miren. Hola mundo. Entonces, pues por ahí ya depende de cada quien que quiera darle orden a su proyecto. Lo que quiero es crear una nueva carpeta, componentes. En esta carpeta de componentes, si observamos aquí el index, casi todos tus componentes deben de hacer esta importación de React. Esto es tu CSS. Estás importando tu componente y etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer un componente. No sé qué componente. Bueno, componente 1, componente 1.js. A ver si no me la hace de emoción por los nombres. Creo que van así con camel tal, pero bueno. Ok, aquí lo primero es hacer el import de React from React, y aquí luego hacemos una función componente 1
return, vamos a abrir así, div, aquí componente 1. Creo que aquí me va a decir que falta es que esto lleva aparte otra cosa, espérenme. Hay otro elemento que nos falta. Que es un default export. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Tus componentes tienen que llevar un default export y lo pones aquí. Me parece que también lo puedes simplificar de otra manera, que es aquí. También lo puedes utilizar así. Entonces, aquí en apps vamos a hacer el import de componente 1, de donde lo vamos a importar. De aquí de la carpeta componentes, componente 1, y luego ya lo podemos utilizar aquí, componente 1, y aquí de entrada pues ya vemos que este es el componente master, por decirlo así, y vamos a utilizar un componente dentro de él, y tantos como queramos. Ay, caray, dice que tengo un problema al importarlo. A ver, ahí está, eran los corchetillos esos dobles que me puso React de manera, bueno, no React, el Visual Studio Code. Bueno, ahí está, lo guardo, y ya lo que veo aquí es el componente 1. Dentro de ese componente puedo hacer el componente 2 JS, igual import React, no, React from React, default export function componente 2 return div. Ahorita es así, ¿no? Pero puede tener div. Y acá vamos a poner que es componente 2. Entonces, por ejemplo, el componente 1, el componente 1 a su vez puede importar el componente 2, ¿vale? Y aquí abajo ya, React así solo puede regresar un solo elemento, así, y eso se soluciona con una cosa que se llama, a ver si lo encuentro,
fragment, react.fragment. Y entonces aquí en vez del div, bueno, ese div lo voy a dejar, pero voy a poner aquí react.fragment. Y entonces así ya puedo retornar dos cosas, componente 1 y luego aquí puedo poner componente 2 sin que chille la puerca. Entonces componente 2, el componente 2 que dice componente 2, ok. Ups, que no le gustó. Export default. Ah, es que es default export, disléxico el amigo. Default export. ¿Qué? Que no le gustó. Espérenme. Bueno, vamos a abreviarlo. Que no le gusta. Dice... componente 2. Vamos a robárnoslo de acá. Bueno, gajes del oficio, ¿no? Y luego lo mismo para el componente 1. Aquí está. Componente 1. Esta ahora sí ya compiló. Si vemos aquí ya tenemos componente 1 y componente 2. Pero si lo vemos fríamente, yo aquí en nuestra app component estoy llamando al componente 1. Se va al componente 1, renderiza este y llama al componente 2. Y ya entra hacia acá. Entonces, bueno, como podrán ver, pues está bastante interesante que puedas hacer así como una jerarquía de componentes que al final te construyen tu página, ¿no? Entonces también lo que puedes hacer es esto, bueno, más bien no lo que puedes hacer, hay dos conceptos que también se tienen que aprender, que son las props y los estados. Ahorita rápidamente, porque no quiero hacer el video muy largo, aquí tiene las props o propiedades, pueden viajar entre componentes. Entonces, por ejemplo, en el componente 1 le digo que va a recibir aquí props y en vez de poner este componente aquí, props.título. Entonces, ¿qué ocurre? Es el componente 1. Entonces yo desde acá le mando título, se lo mando así. No sé si se lo puedo mandar así. Este es la prueba del componente 1. Y entonces ahora ya esto se convierte en dinámico. O sea, tú le estableces aquí una propiedad. Esta propiedad se la manda al componente
1 entra por aquí, te la pinta por acá. Entonces el componente 2 también puede tener props, sí. Y ese props lo podemos poner aquí, props punto texto. Y entonces aquí no le mandamos al componente 2, pero podemos tener una segunda propiedad, texto es igual a, este texto es para el componente 2, acuérdense, se llama texto, y en el componente 1 es esa propiedad que estamos mandando desde el main, es texto props.texto. A ver, ¿cómo se llamaba acá? Sí, aquí se llama texto. Entonces, este tiene la propiedad texto, pero a su vez este componente aquí en su props va a traer también una propiedad texto. Esa propiedad texto viaja desde acá, desde el app del componente principal, le mando el texto, sí. Entonces, no pasó. A ver. Texto. A ver, ¿por qué no se lo puede? Ah, sí pasó. Ahí está. Este es el texto para el componente 2. Lo que pasa es que no había guardado aquí. Entonces, bueno, aquí ya tengo un componente dentro de otro componente que bien podría ser un formulario o un control X, un grid, que le estás mandando por medio de una propiedad. Entonces básicamente eso es como como dijéramos, ese es el cómo o la estructura de cómo funciona React. Claro, hay que ver otros conceptos, como por ejemplo el estado del control. El state es un concepto muy interesante porque te guarda el estado que tiene el control en un momento dado, y eso lo controla a partir de del state. Si ven, aquí lo están implementando por clases. En su constructor está recibiendo las props, y bueno, aquí no veo que consuma las props, pero sí está consumiendo el estado. Aquí en el constructor está estableciendo su propiedad state con la fecha de hoy, bueno, con la fecha. También, bueno, el otro concepto de el cachar eventos en los objetos. Eso no es tan difícil porque aquí ya tienes eso de on click y on change, lo tenemos desde HTML y JavaScript, ¿no? En una función que define el componente, dentro de ella tiene otra función que se llama handle click. Ese handle click se lo están poniendo a este href. On click llama handle click, entra por aquí, previene el default y te dice, lo has cliqueado. Entonces eso pues es algo estándar para la web, pero es bueno ver cómo lo maneja. También puedes usar otras tecnologías dentro de React, lo que habíamos dicho de ¿cómo se llama? De Material Design. Aquí está.
Para eso pues hay que instalarlo. Lo instalas así. Me voy rápido.